queda unos media hora para que, un poquito más, 25 minutos. Acá está el gráfico que estaba buscando. Entonces, idealmente nosotros tenemos la población, que como dije es la población objetivo del programa. De ahí tomamos una muestra aleatoria y de esa muestra aleatoriamente tenemos el crimen y el control. Y ese es el diseño ideal, ¿sí? Y estamos viendo que un diseño que no funciona es el before and after, y otro diseño que no funciona es uno que no hace un diseño experimental y donde el grupo de tratamiento y el grupo de control son distintos, ¿sí? Y yo quiero comparar los resultados y a eso lo vamos a llamar, tenemos un problema de selección. Por ejemplo, si acá hubiese todos gorritos blancos, acá todos gorritos blancos. Entonces, pero ahora bien, el problema de selección, ¿sabes qué? Voy a intentar una cosa distinta para usar mejor el tiempo, que es usar esto, si se puede. Porque va a funcionar mejor. Entonces, ¿por qué ves esto? Esto está en las slides, pero lo quiero combinar con los ejemplos del crimen que ya no están en otras slides. Ustedes las tienen, pero yo no voy a tener tiempo. Entonces, fíjense, supónganse, voy a ilustrar el problema de selección y después un método cuasi experimental de los 3 o 4 posibles, que creo que es el que más chances tiene en esta literatura. Hay toda una literatura que ha tratado de estimar una pregunta muy sencilla, ¿sí? Como es la pregunta número 1 que nosotros querríamos contestar, que es si mayor número de policías reducen el crimen o no. ¿Sí? Hasta hace muy poco no había ningún paper publicado que mostrase que un incremento en la policía reducía el crimen. De hecho, lo que encontraba la mayoría de los papers es que mayor número de policías aumentaba el crimen. Y esto no era la provincia de Buenos Aires, era en Estados Unidos, en un montón de lugares donde no era el prior de los investigadores. ¿Por qué sería eso? Imaginemos que más policía, que lo voy a medir acá, policía por per cápita, ¿sí? Y acá crimen, más policía de verdad reduce el crimen. Sé que si yo tomo una ciudad al azar, voy a encontrar que hay una relación como esta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 0 policía, voy a tener este crimen. ¿Sí? Y si yo tengo este número de policías, voy a tener 0 crimen. O sea, yo puedo bajar el crimen a 0 aumentando la policía. No es una hipótesis, no digo que sea verdad. Pero ahora supongamos que las ciudades son distintas, ¿sí? Hay ciudades que son más seguras y menos seguras. Entonces va a haber ciudades como estas y ciudades como estas, ¿sí? Esta es una ciudad muy segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún con 0 policía hay muy poco crimen. Y esta es una ciudad muy insegura, ¿sí? Ahora, supongamos que vamos a poner policía, ¿sí? Vamos a poner policía, pero no con un experimento, ¿sí? Fíjense, si lo hacemos aleatoriamente con un experimento, funciona bárbaro, ¿sí? Yo voy a tener uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, porque es aleatorio, van a caer por cualquier lado, en promedio van a quedar balanceados, y cuando estimo la relación, voy a estimar exactamente la relación que existe. Pero ahora supongamos que no, que el intendente de cada ciudad dice cuántos policías voy a poner. Entonces el intendente de esta ciudad dice, ¿para qué gastar plata en policías si acá es seguro? ¿Sí? Nosotros vamos a poner poquitos policías. Este también va a poner poquito. Y así, cuanto más inseguro, más policías van poniendo. Cuando yo ahora estimo la relación entre policía y crimen, me da que más policía, más crimen. Pero no es que más policía causa más crimen. Es que hay selección. ¿Sí? Tenemos el problema de selección
que es que dónde está la policía, si está correlacionado con algo que yo no observo, que es el nivel, ¿sí?, de crimen que hay en cada ciudad. Entonces, fíjense cuál es el problema. Ustedes podrían decir, bueno, pero el problema es que tu relación tiene un solo intercept. Si tiene un solo, es una línea en vez de... ¿Por qué no estimas una línea para cada ciudad? Bueno, con un punto por ciudad no puedo. No puedo. Entonces, acá viene una posible estrategia no experimental, que es ¿cuál? Datos de panel. Datos de panel, ¿sí? O lo que en la literatura esta de evaluación de política se llama diferencias de las diferencias, ¿okay? Pero vamos a entenderlo de esta forma. Lo que yo querría es tener una intercept por ciudad, ¿sí? Porque si tengo una intercept por ciudad, ahora no tengo el problema de que la cantidad de policía está correlacionada con la intercept que yo no controlo en el modelo, porque ahora la controlo. El problema es que si yo tengo una intercept por ciudad, necesito un grado de libertad por cada ciudad. O sea que si yo solo tengo una observación por ciudad, una vez que estimo el intercept de cada ciudad, no tengo ninguna observación para estimar la relación que hay entre la policía y el crimen. Entonces necesito más de una observación por ciudad. Entonces la idea ahora es la siguiente. Imagínense que si bien la policía, ¿sí?, si bien la policía está puesta en función de este nivel que yo no observo, en el tiempo hay variabilidad en la cantidad de policía en cada ciudad, alrededor del nivel. ¿Se entiende? O sea, como que en esta ciudad, este año hubo esta cantidad de policía, el año que viene hubo esta otra, en esta hubo esta otra. Y va variando. Y déjenme suponer ahora que esa variabilidad es como aleatoria. Aunque no fuese de verdad físicamente aleatoria, ¿sí? Lo importante es que no está correlacionado con cómo se está moviendo este intercept. Eso es lo importante. ¿Sí? No está correlacionado, ahora lo voy a poner en palabras menos técnicas. La idea es así. Cuando yo no puedo identificar el efecto de la policía del crimen porque tengo un problema de selección cuando la política se selecciona, ¿sí?, en función de algo que determina la variable que yo quiero medir. Si yo quiero medir el crimen, si yo estoy poniendo a los policías más donde hay más crimen, bueno, voy a terminar viendo que hay más policías donde hay más crimen, pero no porque la causó el policía, sino porque yo los puse ahí. ¿Okay? La segunda, entonces, lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, ok, estos medios más o menos eligen la policía en función del crimen en promedio, pero año a año la variabilidad no tiene nada que ver con lo que está pasando en el crimen. Si eso es así, yo no puedo ver la relación en niveles, entre el crimen y la policía, pero sí puedo ver el cambio. O sea, yo ahora puedo mirar el cambio en el crimen de las ciudades, ¿sí?, y mirarlo contra el cambio en la policía. Perdón, el cambio del crimen es el cambio en C contra el cambio de la policía. De esta forma lo que estoy diciendo es, supongamos que en esta ciudad que había 2 policías per cápita había este nivel de crimen, 10. Y en esta ciudad que había 20 policías por cápita hay este crimen que es 30. Entonces yo si miro estos 4 números, digo, si voy de 2 a 20 paso de 10 a 30, la policía aumenta el crimen. Pero ahora lo que voy a ver es que cuando yo voy de 2 a 3 acá, el crimen cae. Y cuando yo acá voy de 20 a 30, el crimen también cae. Y yo ahora veo que cuando aumento la policía, el crimen cae. Entonces lo que tengo que hacer es una regresión entre el cambio en el crimen y el cambio en la policía. ¿Sí? Fíjense que es la misma lógica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso se llama el método de diferencias en diferencias. Yo voy a tener el cambio en el crimen, ¿sí? Supongamos un caso ideal que sería el siguiente.
en este lugar se quedan con la misma policía y en este lugar aumentan la policía. Para poner de nuevo la dummy 1-0. ¿Sí? 1-0. Entonces, acá que aumentamos la policía, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo mirar cómo cambió el crimen, ¿sí? Dado que la policía cambió en 1. Y contrastarlo contra cómo cambió el crimen contra el lugar donde la policía no cambió. ¿Sí? Fíjense que tiene la forma de antes, solo que antes yo tenía el crimen contra P y el crimen contra P, y ahora tengo el cambio en el crimen contra el cambio en P y el cambio en el crimen contra el cambio en P. O sea que es lo mismo, pero mirar todo en cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en niveles tengo este problema de selección, ¿sí? Que en los lugares donde hay mucho crimen, yo tengo mucho policía. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a hacer un gráfico de este caso, ¿sí? Que este caso es más rico porque es continuo, pero ahora vamos a ir al caso de política, de 0-1. Entonces, la idea ahora es esta, ¿sí? Yo tenía acá, este es el momento del tiempo donde voy a hacer mi política. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de la política había lugares con poco crimen y lugares con mucho crimen. ¿Sí? Y ahora, en estos lugares con mucho crimen, yo ahora aumento la policía y el crimen baja en esta cantidad. Entonces, si yo observo before and after, ¿sí? Yo, por ejemplo, los observo acá y después los observo acá, ¿sí? Bueno, no me va a ir tan mal en este caso, pero voy a atribuirle a la policía este efecto. ¿Sí? ¿Por qué este before and after funcionó bien? Porque no puse ninguna tendencia. ¿Sí? Ahora vamos a hacer uno con tendencia. De nuevo tenemos T estrella, tenemos los lugares con poco crimen y los lugares con mucho crimen. Entonces, los lugares con mucho crimen, supónganse que hubiese seguido aumentando, pero el crimen, la policía lo baja, y entonces ahora cuando yo lo mido acá y acá, ¿sí? Fíjense, ahora voy a decir que en el before and after no bajó el crimen. Pero para eso tengo el grupo de control, ¿sí? El grupo de control, ¿sí? Me dice cuánto hubiese cambiado el crimen entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces me dice, mirá, a este otro grupo que no le diste policía, el crimen le hubiese aumentado en esta cantidad, ¿sí? Es la diferencia en el grupo de control. La diferencia en el grupo de tratamiento es 0. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, mira, el cambio en el crimen en estos que recibieron el treatment es 0. Pero el cambio en el crimen en estos que no recibieron el tratamiento es 10. Entonces, ¿cuánto fue el efecto de la política? ¿Fue 0? No, porque en ausencia de hubiese subido en 10. Como yo veo que subió en 0, el efecto es bajar en 10 el crimen. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo que discutimos antes, solo que antes yo lo miraba en niveles. El problema es que no lo puedo mirar en niveles porque parten de un nivel diferente. Entonces, este grupo no me dice qué le hubiese pasado a este en cada punto del tiempo. Solo me dice cómo hubiese cambiado en el tiempo. ¿Okay? O sea que la idea ahora es, ok, yo no tengo un experimento, pero tengo un grupo que si bien es un poco distinto en niveles, me estima lo que le hubiese pasado al otro grupo. Esto se lo llama la diferencia de la diferencia. ¿Por qué lo necesito este grupo? Justamente porque recuerden cuál es el problema del before and after, que pasan un montón de otras cosas. Y entonces la idea es que el cambio en el crimen, ¿sí?, está explicado por dos cosas, ¿sí? Por todo lo demás. Es todo lo demás más mi política. ¿Sí? Y entonces, el cambio en el crimen, esto es en el cambio en el crimen donde hubo la política, y en el cambio en el crimen, en el otro grupo es todo lo demás.
Entonces, la diferencia de la diferencia, que es el cambio en el crimen menos el cambio en el crimen, ¿qué es? Es todo lo demás, más la política, menos todo lo demás. Entonces, todo lo demás se cancela y me queda el efecto de la política. ¿Okay? Pero para que esto sea cierto, obviamente todo lo demás tiene que afectar igual a ambos grupos. ¿Sí? Imagínense, le voy a dar un caso muy tonto, pero de un paper que una vez vi, ¿sí? Que trataba de mirar si la privatización de agua, ¿sí?, aumentaba el acceso al agua. Entonces, el acceso al agua puede ir entre 0 y 100%. ¿Sí? Había dos grupos. Un grupo de ciudades que tenían un acceso, digamos, del 40% y otro grupo que tenían uno de casi 100%. Estas son privatizadas y estas no. Después de unos años, estas suben un poco, estas siguen igual. ¿Sí? ¿Qué va a decir la evaluación de esta política? Va a decir, no, la privatización del agua redujo el acceso al agua. ¿Por qué? Y porque el grupo que fue privatizado se mantuvo igual, el otro grupo aumentó. Como este no estima el contrafactual de este, yo tengo que pensar que en ausencia de la privatización este hubiese aumentado, pero no es verdad, este grupo no es un buen contrafactual, este no podía aumentar. O sea que, si bien es cierto que el método de diferencias y diferencias me permite construir un grupo con otras ciudades o otros individuos que no tienen tratamiento, y aun cuando no son exactamente comparables, ¿sí?, aun cuando no son exactamente comparables, tampoco hay que exagerar la diferencia que podemos acomodar, porque no hay que olvidarse que este grupo, si bien puede ser un poco distinto en términos de la foto, no puede ser distinto en términos del cambio. Si el cambio tiene que ser lo mismo, porque este grupo viene a estimar todo lo demás. Si el rol del grupo de control acá es todo lo que cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces hay dos formas de evaluar las políticas. Una, sacando una foto. Cuando yo saco una foto, voy a tener al grupo de tratamiento y al grupo de control. Y voy a medir solo el crimen en ese momento del tiempo. Y para que esa evaluación funcione, tiene que darse que en ausencia de la política, la foto era igual. ¿Okay? La otra forma es con diferencias en diferencias. Ahí yo no voy a mirar la foto, voy a mirar la película. ¿Okay? Esa película podía haber empezado distinto, pero la educación era la misma, en ausencia de la política. ¿Se entiende? O sea, la forma en que hubiese cambiado en el tiempo tiene que haber sido la misma, aun cuando hubiesen tenido una diferencia inicial. O sea que en el método de diferencias y indiferencias yo puedo acomodar cierto. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden, cuando no tengo un experimento, y yo quiero comparar en niveles los outcomes, la única forma que puedo hacer, ¿sí?, es buscar variables observables. Por ejemplo, el ingreso de la ciudad, la distancia a la capital, la cantidad de fábricas, en fin, variables que sean predigan el crimen, ¿sí? Y lo que voy a hacer es aparearlas, ¿sí? Buscar que las que voy a usar en la evaluación con política 0 y las que voy a usar con política 1 tengan las mismas variables observables. O sea que en promedio todas las variables que yo observo antes de la política sean iguales. ¿Pero qué dije antes? Que eso no me garantizaba que las no observables sean iguales. ¿Sí? Que es algo que me garantiza un experimento. En un experimento, si yo balanceo las observables, sé que balanceé las no observables. Las no observables también están balanceadas. Ahora, si no tengo un experimento, lo mejor que puedo hacer es balancear las observables. Pero nunca voy a saber si balanceé las no observables, ¿sí?
Entonces el método de diferencia de diferencia me permite decir, bueno, si hay ciertas diferencias no observables, las voy a controlar en vez de mirar el nivel, mirando el cambio. Porque las no observables son esta diferencia que está acá en el intercepto. Entonces las voy a poder controlar de esa forma. Pero para poder hacer eso tengo que saber que estas dos políticas, estos dos grupos, perdón, tenían la misma tasa de crecimiento. Ahora bien, en la misma forma que nosotros en un experimento vamos a ir a chequear que la randomización funcionó bien, ¿sí? Funcionó bien, mirando que los observables estén balanceados, ¿qué vamos a pedirle a una evaluación de diferencia de diferencia? Vamos a pedirle que en los periodos antes de que se haga la política, los dos grupos tengan la misma tasa de crecimiento. Porque si ya no la tenían antes, ¿cómo voy a suponer que la van a tener después? ¿Se entiende? Entonces, una buena evaluación de diferencia en diferencia es una que tiene más de un punto antes de la política, no solo un punto. Porque si yo tengo solo un punto antes, no puedo mirar, ¿sí?, que hubiesen tenido las mismas tendencias. A veces yo estoy haciendo una evaluación, por ejemplo, con 10 variables, ¿sí? Voy a mirar 10 resultados. Y eso sale de encuestas que hacemos. Y no tengo plata para hacer muchas antes ni tiempo. En general uno no planea las evaluaciones 5 años antes. Y entonces lo mejor que va a tener es un punto antes y un punto después. En ese caso, la diferencia de diferencia tiene un acto de fe. Pero uno puede siempre encontrar algunas variables administrativas, ¿sí?, que están relacionadas a las variables que estamos midiendo, para las cuales va a haber toda una serie de tiempo y testear en esas variables administrativas que se cumplió el supuesto de que estos dos grupos de ciudades tenían la misma tasa de crecimiento, ¿sí? O sea que siempre hay formas de mejorar. Recuerden esto, y lo habrá preguntas, ¿sí? Dos cosas, y habrá preguntas. No hay evaluaciones. Las evaluaciones no son perfectas, ¿sí? Siempre se pueden mejorar. ¿Qué quiere decir mejorar? Es decir, proveer más evidencia de que cualquier supuesto que hay por detrás, ¿sí?, es válido. Ahora bien, sí hay evaluaciones que son obviamente malas, que no sirven para nada. Está claro que cuando uno mira, como la que mostré antes del agua, ¿sí?, está claro que esa evaluación está mal. Pero no piensen después que sacando las evaluaciones que son malas, que es una cuestión discreta, que son buenas o malas. Hay un continuo, ¿sí?, de credibilidad en las evaluaciones. Cuanto más supuestos hay, menos creíble es la evaluación y menos voy a confiar en ella. Entonces se trata de ser ingenioso y de pensar qué variables usar para mostrar que los grupos son comparables en niveles o en cambios. Depende de cómo esté mirando yo la data. Entre las slides que les di, hay y con esto termino, ¿sí? Hay un experimento natural de mis coautores, Jablowski y Ditela. Ellos lo que miraron, bueno, no importa, se los cuento, no voy a dar tiempo, se los cuento así. La idea era mirar esta pregunta de si la policía reducía el crimen, ¿sí? Entonces está este problema de la endogeneidad, ¿sí?, que es que en el cross-section lo que encuentran los investigadores es esta relación positiva. ¿Qué pasaba cuando los investigadores miraban en panel, ¿sí?, los cambios? Bueno, en general encontraban cero efecto, no encontraban un efecto negativo. ¿Y por qué? Bueno, porque en general en panel no siempre se cumple el supuesto de que donde está creciendo la policía es aleatorio. En general, donde está creciendo la policía también está correlacionado con lo que le está pasando al crimen. ¿Sí? Un mayor decide aumentar la policía porque dice, acá sabes que la industria automotriz está en recesión, yo sé que acá va a haber mucho layoff y acá y el que está analizando los datos no tiene esa información, porque todavía el desempleo no subió en la estadística, por ejemplo. Entonces tienden a correlacionar y encontrar el efecto positivo. Entonces lo que ellos hacen es usar un experimento natural. ¿Qué es un experimento natural? Un experimento natural no es un experimento. Esto es importante que lo entiendan.
pero puede resolver este problema de selección. Lo que ellos usan es el ataque. En Argentina sí hubo 2 ataques terroristas a la comunidad judía, uno a la embajada, si no recuerdo mal, en el año 90, y otro a la AMIA en el año 94. Después del ataque a la AMIA, ¿sí?, se dispuso que haya un policía enfrente de cada institución judía y de otras religiones, en instituciones en la ciudad de Buenos Aires, en muchas ciudades, pero ellos toman la ciudad de Buenos Aires y lo que tienen es datos de crimen por cuadra. Entonces es como que ahora pueden comparar, ¿sí? Si fuese un experimento, entendamos esto, si fuese un experimento, imagínense cuál sería el experimento. No hay ataque terrorista, no hay nada, y un día el jefe de la policía dice, bueno, vamos a poner un policía en una cuadra y en otra no, al azar, o cada 10 cuadras, lo que sea, pero al azar, y los pone al azar, y entonces que yo agarro los datos de crimen y los comparo en promedio, y la diferencia se la puedo atribuir, ¿sí?, al policía. Y acá quiero contestar una pregunta para todos que me hicieron en el break. ¿Cómo sé que no pasan otras cosas además del policía? No, obvio que pasan otras cosas. Lo que pasa es que en promedio le pasan igual a ambos grupos por la asignación aleatoria, con una excepción que hay que tener cuidado, pero que no es el caso de policía, ¿sí? Pero muchas veces hay evaluaciones que la asignación aleatoria no es suficiente para controlar las otras cosas, que es la siguiente. Supónganse, en un área que yo trabajo pasa mucho, que es darle agua a los pobres, ¿sí?, a comunidades rurales pobres. Entonces yo con el BID en Bolivia estamos dándole a 400 comunidades, al azar, pero de 1000. Yo no puedo controlar que el Banco Mundial no le dé a las que yo no le doy. Obviamente no le va a dar a las que yo le di. ¿Se entiende? O sea que por más que yo asigne aleatorio, la lluvia va a estar balanceada, los caramelos que caen del cielo van a estar balanceados, todo el populismo va a estar balanceado. Pero lo que no va a estar balanceado es que el agua, porque el Banco Mundial no va a ir a darle agua de nuevo a los que le está dando el BID, va a ir a las que yo no le di. O sea que hay que tener cuidado con la contaminación de la misma política, ¿sí? Ok. Volviendo a lo del AMIA, entonces, ¿por qué no es un experimento? ¿Y por qué no necesariamente yo puedo mirar las medias, ¿sí?, como en un experimento? Porque no todas las cuadras tienen la misma probabilidad de recibir un policía, que es lo que tiene un experimento. Un experimento se define porque toda la población tiene la misma probabilidad de recibir la computadora o de recibir un policía o lo que sea. Pero acá, las cuadras que tienen una institución judía tienen una probabilidad 1 y las que no 0. Y no hay nada que diga que las instituciones judías están en cuadras más o menos seguras que el resto de las calles. Podrían estar todas sobre avenidas con más luces, por ejemplo. Podrían, lo que sea, ¿sí? Entonces, la comparación de medias no me garantiza que puedo usar ese experimento natural, pero el cambio sí. Porque ahora, si yo asumo que hay cuadras más seguras y cuadras menos seguras, y asumo que eso no cambia en un mes, que es un buen supuesto, ¿dónde cayó el policía? No tuvo que ver dónde estaba subiendo el robo de autos, tuvo que ver dónde había una institución o no, ¿sí? Y entonces, una vez que controlé por diferencias iniciales, el cambio puedo suponer que es como un experimento, ¿okay? Y a eso lo llamamos un experimento natural. Y hay de todo tipo. A veces que el experimento natural me permite verlo en datos de corte transversal y otros que no, que necesito tener modelo de panel. Pero en general, entonces, para resumir y abrir a preguntas, lo mejor es poder hacer un experimento. Si no, lo segundo mejor es un experimento natural con datos de panel. Lo tercero mejor es datos de panel que explotan variabilidad, que no es experimental o de un experimento natural, pero que me permiten mirar los pre-treatment trends, las tendencias antes del tratamiento, y mostrar que se cumplía este supuesto tan importante de tener las mismas tendencias, ¿sí? Y es un supuesto muy, muy importante, porque si el grupo de tratamiento y el grupo de control, por ejemplo, tiene una diferencia de crecimiento de 1%, en 5 años se acumula una diferencia grande. Yo voy y miro 5 años después, puedo encontrar una diferencia enorme que no se veía en un año, ¿okay? O sea que hay que ser cuidadosos. O sea que esas son las 3 mejores estrategias para evaluar políticas. En línea con lo que acaba de decir Sebastián,
Si me permitís, Sebastián, esta filmina, este gráfico que vos hiciste, a mí me parece que es importantísimo como para que ustedes sientan lo siguiente en estos términos de la evaluación de impacto que se están proponiendo. Que a todos nos pasa cuando se plantea un impacto de algo que se está haciendo en términos de encuesta de victimización. Lo que acaba de plantear Sebastián es la manera más importante, a lo mejor el término es extremo, para no quedar presos de una interpretación superficial de las encuestas de victimización. Es el punto clave para no quedar preso. Porque lo clásico de la encuesta de victimización dice, subió bajo el crimen en este lugar donde puse más policías. Y si el crimen se mantuvo igual, o si incluso subió un poquito, decir, no, fracasó la política. ¿Por qué? Porque puse más policía y automáticamente, leyendo una encuesta de victimización o una estadística criminal, la conclusión es, no me sirvió. ¿Por qué? Porque a pesar de poner más policías, aumentó la tasa de crimen en ese lugar. Lo que está proponiendo Sebastián con esto de las diferencias entre las diferencias es un método justamente para tomar siguiendo el ejemplo de los municipios, supongamos, aun cuando no se hayan hecho con el elemento ideal que es lo aleatorio. Supongamos que se descartó el ejemplo de México, ¿no? Es decir, toma el gobernador y aleatoriamente define a dónde va a asignar a la policía. Se toma un determinado barrio para asignarla. Para este tipo de evaluación lo que es muy importante, y corregime si me estoy equivocando, es tomar otro barrio y tomar las tendencias similares. Son estas dos líneas de acá. Tomando las tendencias similares, que es lo que nosotros hacemos, quienes han trabajado en un programa del banco, cuando nos llega el momento de la matriz de indicadores que nos rompe a toda la cabeza, es eso. Es empezar a buscar otros grupos de control que aun cuando no fueron asignados por sorteo, lo que buscan es tener tendencias similares en el territorio de la intervención. Y teniendo tendencias similares, lo que se puede aislar es el impacto del programa, porque pudo haber subido algo más en el lugar donde se hizo la intervención, pero lo importante es ver qué pasó con esta tendencia en el lugar donde no se hizo. Y buscar ese efecto neto es lo que le permite a un hacedor de política pública leer una encuesta de victimización, una tendencia, una estadística criminal, no solo con lo neto de más o menos, sino en términos comparados. Y esto se convierte en una herramienta fabulosa para dar un debate ante la opinión pública frente a determinado tipo de discusiones que se dan. Porque uno está midiendo lo que planteó el de entrada. ¿Qué ocurriría si yo no hubiera puesto más policías? Estamos diciendo más policías, estamos diciendo un tratamiento. Vamos a ver ahora a la tarde que no solamente se trata de poblaciones, también hay un gran desafío cuando se interviene sobre, por ejemplo, jóvenes en riesgo. No sé si me logro explicar en cuanto a la importancia de medir los efectos netos, ¿no? De medir qué hubiera ocurrido, porque lo sé en otro lugar que estoy comparando la tendencia similar, que no interviene, qué hubiera ocurrido si no hubiera intervenido. Miren este gráfico, que es el del paper de Charlotte Vitela del ataque terrorista, ¿sí? O sea, no está claro cuál es el grupo de tratamiento y cuál es el grupo de control, ¿sí? Porque recuerden, se pone un policía en una cuadra, el policía puede reducir el crimen en esa cuadra, a 2 cuadras, a 3. Entonces ellos miran como en la cuadra es negra, es a 1 cuadra, verde es a 2 cuadras y rojo es a más de 2 cuadras, que van a asumir que ahí no hay efecto, es un grupo de control. Hay mucho ruido semana a semana, pero si uno toma promedios por mes, ven que esto es un caso lindo, porque acá no había ninguna tendencia, ¿sí? Pero fíjense, uno puede mostrar toda la evaluación en este gráfico, como decía Gustavo, ¿sí? O sea, el hecho de poder mostrar un gráfico es muy convincente. Porque miren lo que pasa en en las cuadras que no recibieron la policía, sigue todo igual después. Acá está el ataque terrorista. Esta es una semana donde entre el ataque se pone la policía. Y acá, en la escuadra donde hubo policía, el crimen se va para abajo. ¿Okay? Y esta diferencia, ¿sí?
es la que le podemos atribuir a un policía. Y es un paper muy interesante porque primero lo que muestra es que poner un policía en una cuadra tiene una gran caída del crimen, tipo 80% cae el crimen. Pero es tan caro poner un policía en cada cuadra que a la sociedad no le paga el costo, o sea, los beneficios, aun si fuese a cero, no lo pagarían. Pero además dice que la policía no tiene efecto, un policía fijo no tiene efecto a más de una cuadra, que es algo que también vemos con la seguridad privada, ¿no? La seguridad privada, cuando uno ve en un barrio, hay uno en cada cuadra, no hacen un share de más de una cuadra, que es consistente con nuestros resultados. Y lo último, para decir de lo que está diciendo Gustavo, dos cosas más. Una que hablaba en el recreo, también con alguien que me preguntó, es que la interpretación de las estadísticas hay que tener cuidado, no solo porque puede haber tendencias o lo que sea en el tiempo, sino porque hay que entender que todo lo que nosotros observamos siempre es el resultado de un proceso que tiene por detrás gente que tomó decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en otro de los papers que ustedes tienen ahí, que yo hice con Ditela y Jagroski, lo que nosotros mostramos es que cuando el crimen es muy bajo, ¿sí? Cuando el crimen es muy bajo, la gente no se protege, no le resulta óptimo protegerse, ¿sí? Entonces, nada, el crimen le pega en general a los que más ingresos tienen. Ahora, cuando el crimen sube, los ricos se protegen. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, nunca sufrí nada, nunca sufrí un episodio de crimen, pero eso no quiere decir que yo no perciba la inseguridad, ¿sí? O sea, que la estadística por segmento socioeconómico o por área no quiere decir cuál es la inseguridad de esa área. Pues, obviamente, yo ahora que vivo en un barrio cerrado y no salgo de ahí, no me pasa nada, pero eso no quiere decir que no perciba la inseguridad. O sea, que mirar las tasas de crimen y decir, bueno, esto mide la seguridad o inseguridad, no es válido, ¿sí? Porque no está mirando la intercept de ese gráfico, está mirando dónde yo me puse en esa curva. Pero si yo ya gasté en mi terreno del barrio cerrado el doble de lo que hubiese gastado cuando no había crimen, yo siento inseguridad y puedo ir a decirle al gobierno, quiero más seguridad. El gobierno me puede decir, no, pero mirá que en tu barrio no hay crimen. Pero eso es porque yo gasté en seguridad privada, ¿sí? O sea que la interpretación de esa estadística tiene por detrás este comportamiento. Y para terminar, ¿cómo es tan importante esto de las tendencias? Perdí el... No, el marcador. Acá está. Como es tan importante, hay un método que es más sofisticado que el de diferencia, se llama método de synthetic control, ¿sí? Entonces la idea es que hay una unidad que recibió tratamiento, ¿sí? Y hay, por ejemplo, una ciudad que recibió una política, y hay un montón de otras ciudades, ¿sí? Y fíjense que muchas tienen distintas tendencias. Entonces, en este método, lo que nosotros hacemos es tomamos solo la data antes de la política y buscamos un ponderador para cada ciudad, que puede ser 0 en algunos casos, de forma tal de construir una ciudad sintética, ¿sí? Una ciudad estadística, que no es ninguna de ellas, sino que es un promedio, pero que lo que busca es hacer el mimic de la trend inicial. ¿Okay? Y eso me genera el grupo. ¿Incluye la tratada? No, es solo con los que no son tratados. Y este método es muy útil para políticas de crimen. Se me ocurrió, escuchándote a vos hablar de esto, porque no es muy usado, es un método bastante nuevo. Y yo estoy terminando un paper con este método para evaluar una política de crimen en California que se llama 3 Strikes and You Are Out. Que básicamente es que una vez que cometís 3 crímenes vas a la cárcel por 20 años, ¿sí? No importa lo que hagas, o sea, muy extrema.
y la dificultad era cómo evaluarla, porque hay un montón de efectos y ahora no tengo tiempo, pero en concreto, si uno lo iba a evaluar a nivel de estado, tenía solo un estado, California, tratado, y después un montón de otros estados con distintas tendencias, y tenía que construir este grupo. Pero en otro paper, que no es de crimen, sino que es de desastres naturales y crecimiento económico, yo generalicé este método para muchas ciudades. Supónganse que hay una ciudad tratada, o que hay 5 ciudades tratadas, estas 5, y hay 50 no. Entonces uno va, para cada una de las 5 va a las 45 restantes y busca el synthetic control. Y lo hace para cada una por separado, después toma el promedio. Y de esa forma generaliza. Es una forma, piénsenlo de esta forma, porque es más difícil esto. ¿Sí? Es una forma de hacer una diferencia de diferencias, pero imponiendo que las pre-treatment trends son las mismas. Haciéndole un weight a la data antes de las cuentas. Y con esto abrimos a preguntas. En términos prácticos sería, intervengo sobre el barrio de Belgrano, supongamos. Me quedó sin intervenir el resto de la ciudad de Buenos Aires. Sintetizar del resto que no quiero intervenir una tendencia general. Una ciudad Sí, mira, o sea, una ciudad virtual armada por una especie de ponderado de todo el resto del mundo. O en términos de provincia. vos tenés acá el crimen en California, ¿sí? Y el crimen en los otros estados. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a buscar el grupo de control. Entonces tengo que agarrar y decir, ¿qué peso le doy a esta ciudad? Bueno, a esta ciudad por ahí, como no hay ninguna que se iba para arriba, le voy a dar 0, porque se está yendo para abajo, en California no. ¿Sí? A esta por ahí le doy 0. Y a estas 4 le voy a dar un peso. ¿Sí? En promedio los pesos van a sumar 1. Y cuando construyo el contrafactual de California para este momento del tiempo, por ejemplo es I sub i t estrella, es la suma desde i igual 1 hasta n de esos pesos, ¿sí? Por el resultado que tenía, llamémosle S. Entonces voy a agarrar a esta ciudad y le voy a decir punto 3 de este valor, más punto 2 de este valor, más punto 2 de este valor, más punto 3, me generan lo que le hubiese pasado a California en ese momento. Y la idea es que vos vas a generar algo que se va a parecer así, y después vos esto lo podés seguir calculando después, ¿sí? Porque una vez que tenés los pesos, lo único que necesitas es saber qué le pasó a estas ciudades después, ¿okay? Y calculás lo que le hubiese pasado. Después California hace así, y bueno, entonces puedes calcular en cada momento del tiempo cuál fue el efecto del tristrike. Y lo bueno que tiene es que esa es la forma en que en general lo hacen los estadísticos. La forma en que yo lo hago es más difícil.